Buenas noches, doctora y compañeros. A continuación le hablaré de la unidad 3, que son funciones mentales y síndromes. Neuropsicología del lenguaje. Hablamos de generalidades. El estudio del lenguaje y su trastorno no solo sirvió para capturar el desarrollo de la neuropsicología desde la segunda mitad del siglo XIX, sino que ha sido una de sus áreas más fructíferas, ya que los primeros programas de rehabilitación cognitiva fueron los que trataban de remediar los trastornos del lenguaje, especialmente los cuadros afásicos. Pues se dice que después de una trayectoria de más de 100 años, la introducción de la neuroimagen funcional ha venido a enriquecer el conocimiento de la neuropsicología del lenguaje, pues restando en la parte del protagonismo en el que es exclusiva que tenía el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son sistemas estructurados que expresan ideas en la palabra de la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra y la escritura mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y del sistema bucofonatorio. Pues el lenguaje tiene 3 niveles de mayor o menor complejidad. Pues hablamos de las monemas, pues que son las unidades de las primeras articulación o unidades más pequeñas dotadas de significado. Pueden tener un contenido semántico, que es la lexema, o bien una funcional gramatical, que es la morfema. Pues hablamos también de las fonemas, pues dice que son las unidades de la segunda articulación, que se define como las unidades menores de sonido, pues constituye una lista cerrada que en el caso de idioma español está formada por 24 fonemas. De su combinación surgen los monemas. Hablamos de rasgos pertinentes, pues la unidad de la tercera articulación se denominan rasgos pertinentes, que son los movimientos elementales de aparato bucofonatorio, que permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lenguaje. Modelos neurales del lenguaje. Hablamos de primera propuesta, pues dice que pasando por alto algunas ideas previas, la primera gran aportación sobre las bases neurales del lenguaje la encontramos en los trabajos de Paul Broca, pues se dice que en 1861 este médico francés publica su trabajo con un paciente que a los 30 años había comenzado a presentar problemas en el habla. Cuando Broca examinó a Le Borgne, a los 51 años su habla se limitaba prácticamente a una expresión tan, pues dice que es la razón por la que el paciente es conocido como tan, que podía responder a ciertas preguntas mediante gestos, por lo que su comprensión fue considerada como normal. El estudio post-mortem reveló un extenso daño cerebral, pues dice que es debido a una infección crónica que afecta al cráneo meninge y a gran parte del hemisferio izquierdo. El impacto y el éxito de los trabajos de Broca supusieron un fuerte impulso para el estudio de la base anatómica del lenguaje. El interés que despertó este campo queda reflejado en su título de la obra de Descartes sobre la afasia, publicada en 1874, que es un estudio psicológico sobre una base anatómica. Para algunos autores, en esta monografía se bosqueja la primera teoría neurolingüística. A partir del estudio del Diver, son casos propuestos la existencia de un centro para las imágenes auditivas de las palabras, localizando en el giro superior del lóbulo temporal y conocido desde entonces como el área de Wernicke. Su lesión produce lo que se denomina facial sensorial, caracterizada por una alteración de la comprensión y conocida desde entonces como afia de Wernicke. Pues hablemos sobre esta imagen, pues dice que la primera representación realizada por Wernicke en 1874 para representar su modelo, obsérvese que se ha utilizado una representación del hemisferio derecho, A, que es el centro de las imágenes auditivas de las palabras, B, que es el centro de las imágenes motoras de las palabras. Hablamos de reacciones no localizacionistas, pues dice que frente a los modelos asociacionistas se produjeron importantes reacciones por parte de los autores que mantienen una aproximación de tipo holístico o antilocalizacionista, pues posiblemente la controversia más espectacular fue protagonizada por Pierre Marie. Este autor propuso la existencia de un único tipo de afasia que consistiría de un trastorno no de la inteligencia con una particular manifestación en el lenguaje. Pues dice que las dificultades articulatorias de la llamada fase de Broca serían solo una distrasía que han
de coexistencia con la verdadera afasia, que es la afasia de Wernicke. Pues dice que esta línea mantuvo un llamativo frente a un miento de Genine sobre la lesión descrita por Broca en el caso de Le Borgne. Surgimiento de los modelos conexionistas. El modelo de Wernicke-Hertwig. Pasada la mitad del presente siglo se produjo un surgimiento en los clásicos modelos conexionistas. La principal causa de este surgimiento la encontramos en los trabajos Norman Hertwig. Este autor retoma las propuestas clásicas, de hecho sus aportaciones suelen resumirse en el llamado modelo de Wernicke-Hertwig, enriqueciéndolas con hipótesis más elaboradas y nuevas evidencias sobre la organización cerebral del lenguaje. Sus trabajos previos sobre el síndrome del cuerpo calloso se ven reflejados en su insistencia en el papel de las vías de asociación y consecuentemente en los efectos selectivos de las desconexiones intrahemisféricas. Resumiendo brevemente cuáles son los mecanismos neurales del lenguaje según este autor. El área de Broca, área 44 de Bowman, localizada en la tercera circunvalación frontal izquierda, se sitúa anteriormente la zona motriz facial, la región que control, pues los movimientos de los muslos de la cara, la mandíbula, la lengua, el paladar y laringe, es decir, los movimientos que intervienen en la producción de los sonidos. Para Genwings, el área de Broca contiene los programas para la compleja coordinación de estos muslos en la producción del habla. Pues observamos la imagen del modelo de Wernicke. Genwings se representan las principales áreas relacionadas en el lenguaje y el sistema de conexión entre la región posterior y la anterior. Pues en el AW es el área de Wernicke, en el AB el área de PLC de Broca, el GA es el giro angular y el FA fásculo arqueado. Formulaciones actuales. Los modelos pioneros y la propia formulación de Hertwig concebían la existencia de unos pocos centros cerebrales capaces de realizar complejas funciones lingüísticas con relativa independencia. Pues se dice que los centros interactuaban a través de unas pocas vías neurales unidireccionales. La naturaleza súper específica de las aplicaciones no se mantiene en la actualidad. Modelo de Mesulam en 1990. Para este autor, la conducta compleja debe estar sustentada por redes neurales que considerablemente magnitud. El lenguaje, entre otras funciones, dependerían de una red neural a gran escala compuesta a su vez por redes locales separadas e interconectadas. El modelo representado por Mesulam se centra en el lenguaje oral. Al igual que los modelos clásicos en la propuesta de Genwings, considera que el núcleo anatómico lo constituye el área de Wernicke y el área de Broca, pero añade que los complejos aspectos del lenguaje requieren la interacción entre estas regiones nodales y otras regiones cerebrales. En la imagen es el modelo neural del lenguaje según Mesulam, relación entre regiones cerebrales implicadas que son funciones del lenguaje y tipo de afasia. Las líneas de punto indican las lesiones neurales que provocan varias alteraciones del lenguaje. En la B, área de Broca y afasia de Broca. La W es el área de Wernicke y afasia de Wernicke tomado de Mesulam en 1990. Hablamos de organización neuroanatómica. Pues los componentes corticales y subcorticales. Pues dice que el origen del lenguaje como actividad simbólica se localiza en la corteza cerebral y que especialmente en el córtex asociativo. Podemos distinguir dos áreas reguladores del lenguaje situadas en el polo anterior y el polo posterior del cerebro. La participación del hemisferio derecho en el lenguaje. Pues se dice que la mayoría de las personas tienen predominio del hemisferio izquierdo en la actividad lingüística. La práctica totalidad de los diestros y el 70% de los zurdos utilizan frecuentemente el hemisferio izquierdo para el lenguaje. Por lo que la competencia lingüística que se pueden atribuir en el hemisferio derecho son secundarias. Pues dice que sin embargo sus lesiones pueden afectar a ciertos componentes del lenguaje, especialmente de tipo pragmático, impidiendo su utilización en el contexto adecuado. Pues estas son las principales funciones en las que se ve implicado el hemisferio derecho con relación al lenguaje.
Prosodía. Pues la prosodía comprende melodía, rapidez e inflexiones del discurso lingüístico. En las lesiones del hemisferio derecho, el lenguaje suele ser diprosódico, es decir, plano, monótono y sin cambio de inflexión, llegando a convertirse en algunas ocasiones en un lenguaje robotizado. Pues también la pérdida del sentido figurativo. Pues el significativo figurativo del discurso lingüístico es una competencia en la que el hemisferio derecho juega un papel importante, facilitando la interpretación de metáforas, de refranes o frases con doble significado. Pues que sus lesiones muchas veces dificultan la comprensión del significado o implica del lenguaje. También hay el aspecto emocional, pues el hemisferio derecho tiene una mayor importancia que el izquierdo, pues dice que para la comprensión y expresión emocional, por esta razón sus lesiones pueden impedir que se identifiquen adecuadamente las señales mímicas, faciales o prosódicas que acompañan al discurso lingüístico de un interlocutor, desapareciendo la ironía o el sarcasmo. También la alteración de la fluidez. Se ha descrito alteración de la fluidez verbal causada por lesiones del hemisferio derecho, presentándose detallismo excesivo y contenido informal muy limitado. Pues dice que en ocasiones se utilizan muy pocas palabras, mientras que en el otro caso predomina la verborrea. También hablamos del trastorno lectoescritor. Pues el hemisferio derecho es el hemisferio espacial, por lo que facilita el encuadre visoespacial adecuado para las actividades de lectura y escritura. Sus lesiones pueden provocar alteraciones a la visopercepción que resten eficacia y fluidez a ambas. También el trastorno de fluidez verbal, pues la lesión de las áreas motoras del hemisferio derecho pueden provocar disartria, lentificación del habla o alteraciones de la calidad de la voz. Trastorno del habla afasia, concepto y clasificación. Pues la afasia es un trastorno causado por la lesión cerebral que afecta el procedimiento simbólico del lenguaje y se caracteriza por la presencia en grado variable de trastorno de comprensión, expresión, denominación, fluidez y repetición, acompañados por alteraciones de la estructura, la escritura o el cálculo. Pues dice que a diferencia de los otros trastornos del lenguaje como dislalia, la disastria, disfemia o disfonía que afectan al plano simbólico. En la afasia hay destrucciones del lenguaje estando afectado en el componente simbólico. La afasia se pueden clasificar en función de diversos parámetros como el tipo de material afectado en el grado de fluidez. En función de este criterio, Ardia y Oskar la dividen en fluidas y no fluidas. Principales síndromes afásicos, alteraciones del lenguaje escrito. Alexia. La alexia se define como la alteración de la comprensión del lenguaje escrito causada por daño cerebral adquirido, siendo un síntoma frecuentemente asociado a los cuadros afásicos. En sus formas más extremas, las alexias implican una desintegración fonética que altera la lectura en voz alta sin déficit en la comprensión. Existen algunas modalidades de alexia que no están asociadas a trastornos afásicos. La agrafia. Entendemos que por agrafia la dificultad adquirida para la escritura o para el deletreo de las palabras, que frecuentemente se asocia en la afasia y la alexia, aunque en algunas ocasiones pueden presentarse aisladamente sin síntomas afásicos. Pues dice que se producen más frecuentemente como consecuencia de lesiones en el lóbulo parietal superior o en el lóbulo frontal izquierdo. La disgrafía, por el contrario, es una variedad de alteración escritora que no se asocia a afasia, ya que el origen del problema es previo al inicio del aprendizaje de la escritura. Acalculia. En 1920 se introdujo el término acalculia para referirse a las personas que habían perdido la capacidad para el cálculo como consecuencia de lesiones cerebrales sobrevenidas. Pues también la acalculia es un trastorno adquirido de la capacidad computacional, normalmente asociado a alexia y agrafia, para los números estando alterado tanto la capacidad para el cálculo escrito como para el cálculo oral. También las lesiones del giro angular izquierdo suelen ser las causas que producen más frecuentemente de la acalculia.